Amén, hermanos, bienvenidos esta tarde a nuestro servicio de media semana. Les quiero dar las bienvenidas a todos los que nos visitan con nosotros de YouTube y de Facebook. Les damos la más cordial agradecimiento que aquí esté con nosotros en esta noche. Abran sus Biblias, continuamos con nuestra serie Rebote y vayamos por favor al libro de Segunda de Crónicas, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y continuamos con nuestra serie Rebote, donde estamos estudiando la necesidad de rebotar, no de una dieta, sino que rebotar de la vida cuando nosotros hemos caído hacia el suelo, cuando hemos fracasado, cuando nos sentimos un poco desanimados. Vamos a estudiar la necesidad de rebotar de nuestras circunstancias. Hoy vamos a ver que para rebotar necesitamos abrazar, o más bien abrazar el desafío que tenemos por delante, no correr de él. Vamos a ver cómo nosotros por instinto humano somos buenos para evadir cualquier conflicto, evadir cualquier problema, nos hacemos para atrás, pero si vamos a rebotar en la vida, vamos a tener que enfrentar cada desafío que encontramos en el camino y no hacernos para atrás. Hoy vamos a aprender de Josafat en la Biblia. Noten Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 20, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 6 para que veamos, por favor, aquí nuestro contexto. Segunda de Crónicas 20, versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces hoy vemos la historia de un rey que recibe noticias de que viene una gran multitud contra él. Obviamente el problema de Josafat era mucho más grande que él, por lo cual correctamente vemos que él se llenó de miedo, de temor. Pero entonces, ¿qué debe de hacer una persona cuando se siente que el problema que está enfrente de él es mucho más grande que él mismo? Debe de correr, huir, esconderse. Hoy vamos a aprender que para poder rebotar en nuestras vidas debemos de nosotros abrazar el desafío y enfrentarlo con el poder de Dios. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga, y ahorita iniciamos la predicación. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas la predicación de tu palabra. Te pido que me des tu poder para predicar. Te pido que me uses, te pido que animes a muchos que están viendo ahorita en vivo. Te pido que hables a corazones de ellos. Te pido que se minimicen ahorita todas las distracciones para que puedan escuchar la palabra tuya predicada. Y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que todos estamos muy familiar con el boxeo y ¿verdad? Las reglas y las técnicas del boxeo. Y cómo es cuando alguien recibe un golpe en el ring, o qué es lo que llega a pasar cuando están dos boxeadores boxeando. Creo que así quizás así nos sentimos
cuando viene una crisis a nuestras vidas, sentimos que nos están pegando por todos lados. No puedes ni ver de dónde vienen los golpes, nomás los comienzas a sentir. Puede estar abrumado y superado, pero por alguna razón, ¿verdad? Uno se siente como que el árbitro, el que está dentro del referee, ¿verdad? Es el que no está deteniendo la pelea, aunque te están pegando por todos lados. Te sientes atrapado en la crisis, te sientes como que nadie está tirando la toalla y quisieras que alguien lo hiciera. Y creo que más o menos así se siente alguien que está siendo agobiado por distintos problemas que estén enfrentando en este momento. Vean por favor en la pantalla, así es como se siente estar abrumado por una situación. Así es como se siente la necesidad desesperada de un rebote. Cuando vienen los conflictos y los pleitos y no sabes ni de dónde están llegando, ¿verdad? Pero hay lecciones que aprender aún dentro de cualquier crisis que alguien esté enfrentando. Incluso vean, tienes que volver a subir, es decir, cuando puedas. Si te sientes noqueado el día de hoy, te sientes como que pasó un tren encima de ti, vas a aprender algo y vas a ver que después de cada tumbada, pues vas a tener que aprender a cómo levantarte cuando puedes y continuar en la vida. Entonces, pero por eso hay estas lecciones, ¿verdad? Que uno puede aprender y uno puede seguir hacia adelante. Y puedes derribarte, ¿verdad? Puedes dejar que la crisis venga encima de ti. Pero la verdad es que uno es mejor que aprenda de lo que Dios quiere que uno aprenda. Entonces, puedes derribarte y mantenerte fuera, o puedes hacerte fuerte o más que nunca, ¿verdad? En lo que uno está enfrentando. Todo boxeador sabe que no cada tirada quiere decir que ha perdido la pelea. Y nosotros también tenemos que recordar que no cada tirada o cada vez que llegamos a la lona quiere decir que ya tenemos perdida nuestra pelea. Eso nomás quiere decir que te tumbaron, pero tenemos que todos levantarnos de regreso. Entonces tienes que volver a subir. Todos recordamos el knockout de Manny Pacquiao. No sé cuántos recuerdan la pelea entre él y Márquez, ¿verdad? Fue un día increíble, yo pienso, en la historia. Mientras que Manny estaba tirado en el piso, parecía que perdía su vida, ¿verdad? Quedó totalmente noqueado. Uno se podría pensar qué va a pasar después de esto. Él en un tiempo brillaba como el mejor boxeador de su peso, ahora se encontraba totalmente desmayado sobre la lona. Inmediatamente los comentaristas comienzan ¿verdad?, articular qué va a pasar con él. Esto va a causar que él se retire, la pena de un knockout como esto le va a afectar, ya no va a poder pelear igual. ¿Qué va a suceder con él? Pero obviamente, aunque él ya había alcanzado los 30 años, ¿verdad? Ya había pasado los 30, ya era más grande para que él esté peleando. Entonces todos asumieron un knockout como va a llevar a Manny Pacquiao a retirarse. Pero algo que tenemos que aprender, hermanos, es esto. Y vean en la pantalla, los knockouts harán eso a las personas. Los knockouts tienen una manera de endurecer el corazón y aplastar el impulso. Incluso aún en los mejores boxeadores, porque cuando te noquean, ahora quedas pensando, ya habré terminado, ya no va a haber más para mí, como que tiende a endurecer el corazón, comienza a nublar aquel impulso que antes tenías, aquel vigor, aquel deseo de continuar. Vean por favor, a menudo tienen el mismo impacto en la vida, las crisis. Uno se siente abrumado, se siente como que el corazón está duro, como que ya no hay aquel impulso que antes te empujaba a seguir hacia adelante. Pero todos vimos cómo Manny Pacquiao no se quedó tirado en el piso, se levantó, no solo abrazó una carrera política en su país, pero también volvió a ganar 3 diferentes títulos dentro del boxeo. Que eso debe de ser como una lección para nosotros,
De que no importa qué es lo que la gente diga, si quieres levantarte, te puedes levantar y puedes hacer algo con tu vida. Vean, por favor, un knockout puede cambiar tu vida para mejor si la ves con los ojos correctos. Obviamente, si te enfocas en toda la crítica de todos los demás, si te enfocas en lo que otros dicen de ti, la mayor parte va a decir, no, esto ya acabó con él ya no va a poder superar eso, no hombre, mira qué pena, qué vergüenza. Si te enfocas en todo lo que los demás dicen, quizás sí te lleve a una derrota, pero no debe de, sino que sí va a cambiar tu vida. Pero tienes que tener los ojos en el lugar correcto. Sigan, por favor. Puedes haber caído, pero no quiere decir que ya perdiste la pelea. Con el tiempo, ¿verdad? Manny Pacquiao volvió a pelear, volvió a ganar, sigue ayudando a su país, tiene un futuro muy brillante en cuanto a todo lo que ha invertido en su país, en su figura política y todo lo que está haciendo. Por esta razón, nosotros debemos de aprender de nuestros momentos de reversa en nuestras vidas. Debemos de aprender a cómo caer con éxito aunque la caída duela, pero uno puede levantarse otra vez, puede salir hacia adelante, puede tener el valor y el coraje para poder continuar. Vean, por favor, en estos tiempos experimentamos la realidad de Dios de una manera nueva, donde Él ya no es teología en un estante o una teoría en el espacio o un concepto en algo que creemos, porque es lo que la mayor parte de la gente tiene, si nos sigan. Pero en estos tiempos, en nuestras vidas, su presencia es tan concreta y tangible que se vuelve real para nosotros como nunca antes. Muchos quizás tienen un concepto de Dios que sale de la palabra de Dios, pero nunca han experimentado a Dios. Es más bien, conocen a Dios por una fórmula teológica, pero todavía no han enfrentado cosas donde han visto a Dios en acción. Por eso, sigan por favor, es una cosa conocer a Dios por medio de un estudio teológico y otra cosa es conocer su presencia en tu vida. Son dos cosas muy distintas. Vean, por favor, es diferente decir que Él es tu Dios todopoderoso, tu roca, tus alas, tus fuerzas, cuando lo acabas de estudiar y sabes que Dios es esto y más, ¿verdad? Pero noten, por favor, a cuando estás en la lona sin fuerza, con miedo, y es tiempo de que Él sea Él sea eso en tu vida de una forma real. Entonces es muy fácil decir, bueno, pues Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, ¿verdad? Dios es esto y lo otro porque lo conocemos, porque lo hemos escuchado. Pero otra cosa es cuando realmente lo es. En ese momento, cuando no tenías fuerzas, Él te brindó las fuerzas. Cuando no tenías ganas, Él te ayudó con un poco de aliento. Cuando pensabas que todo era una pérdida, Él te abrió una puerta. Es muy diferente experimentar a Dios de una forma real, no nomás de una forma teológica. Aunque obviamente la teología es importante, al rato hablaré un poco más de esto. Pero tenemos muchos teólogos muchas veces que no están experimentando a Dios en su forma diaria de vivir. Entonces es fácil, ¿verdad? Conocer a Dios de esta forma, nomás de una forma teológica. Pero vean, por favor, es fácil conocer a Dios por medio de la Escritura, pero es diferente experimentar a Dios en una crisis, que creo que eso es lo que más necesitamos hoy comprender, que es dentro de una crisis donde se va a facilitar el conocer a Dios un poco más. Josafat tuvo una caída al aliarse con Acab, y si uno comienza a estudiar Josafat, ahorita donde estamos leyendo en segunda de Crónicas 20, él se acaba de levantar de la lona. Si ustedes recuerdan, se había aliado con Acab
y tuvo una caída por esa alianza malévola. Dios trató con él y él está arreglando su corazón. Incluso debe de haber estado profundamente avergonzado cuando él regresa a Jerusalén, cuando Jehú, uno de los hijos de los profetas, va y confronta a Josafat. Y vean conmigo por favor en Segunda de Crónicas, capítulo 19, y noten el versículo 2 por favor. Y dice la Biblia lo siguiente: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, el hijo del rey Josafat, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los aborrecedores, a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. Entonces quiero que vean que aquí él es confrontado con su pecado, él es confrontado con su mal hecho. Él les digo, por haber tomado una mala decisión, ahora se encuentra en enemistad contra Dios. Es corregido por el profeta, pero se había encontrado ahora en un buen estado en él. Incluso vean el versículo 3 de Segunda de Crónicas 19. Dice la Biblia: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has puesto tu corazón para buscar a Dios. Entonces, aquí estamos encontrando a Josafat, el mejor ejemplo aquí de alguien que ya cayó en la lona, tomó malas decisiones. El profeta lo tiene que confrontar, lo tiene que corregir, le tiene que decir: mira, Dios está contra ti. Pero entonces comienza Josafat a arreglar su corazón. Ahora, cuando vemos a Josafat en el capítulo 20, él escucha ahora de este gran ejército que viene, y ahora él reconoce entonces de una forma muy real que necesita a Dios. Pero hay cosas que nos van a llevar a la historia para poder comprender que así como Josafat aquí, él tropezó, tomó una mala decisión, tenemos un mal concepto de él si siguiéramos la cronología aquí de su vida, pero llegamos al capítulo 9 y como que ahora comienza a cambiar en cosas que comienza a ser el distinto. Por ejemplo, vean número 1 por favor en sus notas. Vemos que Josafat busca restauración de otros. Algo que comienza a hacer Josafat, porque él arregló su corazón, comenzó a buscar esta restauración. Así como él la encontró, ahora él está buscando que otros la tengan. En Segunda de Crónicas 19 versículo 4, noten por favor: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Noten que Josafat entonces está conduciendo a gente a Jehová. Hermanos, si alguien se hubiera alejado porque Josafat fue tropiezo y por el mal ejemplo que él había dado, ahora él se está dedicando a tratar de restaurar el corazón de la gente que se había apartado de los caminos de Dios. Ahora quiero que vean por favor aquí en la pantalla el mejor trabajo que podemos hacer por nuestros hermanos en Cristo es traerlos de regreso a Dios. Hay muchos hermanos hoy que se encuentran extraviando y necesitan a personas como Josafat que los traigan una vez más con Dios, que los conduzcan hacia Dios. Vean por favor, al llevarlos a Él, los llevamos a la fuente de paz, poder y abundancia. Incluso sigan por favor, podemos traerlos de vuelta a la sobriedad y a la iglesia sin traerlos de vuelta a Dios. Y eso es bien importante, porque uno podría pensar: mira, ya dejaron de tomar, quiere decir que ya están bien con Dios. O ya llegaron a la iglesia, quiere decir que está bien con Dios. Y claro que no, los puedes traer a la iglesia, les puedes quitar el tecate en sus manos. Eso no quiere decir que han regresado con Dios. Aquellos que buscan traer hombres a Dios muestran su fe en Él. Y hermanos, aquí vemos que Josafat cayó, tomó una mala decisión, fue confrontada, arregló su corazón. Ahora él se está dedicando a buscar restauración con otros. Entonces veamos segundo por favor, vemos que Josafat
justifica los medios de los caminos a Dios. Ahora quiero que vean eso, por favor, en 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Noten ahora, él como rey lo que está estableciendo aquí dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Estas palabras fueron dichas a los jueces de la tierra. La base de sus acciones tendría que ser la justicia de Dios. No hay tratos falsos con Él. No se hace acepción de personas. No se hacen aceptos los sobornos, las mordidas. Josafat descubrió esto con tristeza y con pérdida, ¿verdad? Cuando él se unió en esta afinidad con Acab y fue a la guerra con él. Aunque Micaías lo había advertido y le había dicho no vayas, sin embargo, él decidió irse. Y perdió respeto, él perdió la presencia de Dios y el respeto de Dios. Pero a él él aprendió una lección muy grande. Ya vemos que después de su confrontación arregló su corazón. Entonces lo que él está tratando de decir es: mira, cuando ustedes hagan justicias, tienen que recordar que la base de todo esto es la santidad de Dios, es porque Dios va a juzgar. Él no hace excepción de personas, Él no toma soborno, y esa es la forma que nosotros también tenemos que operar en la forma que nosotros hacemos nuestro trabajo. Tercero, quiero que vean otra cosa que hizo Josafat. Josafat advierte del retrocedimiento. Josafat advierte del retrocedimiento. Noten 2 de Crónicas 19:10. La Biblia nos dice: en cualquier causa que viniere a vosotros, de vuestros hermanos, a cualquier causa así que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Otra vez les está diciendo: mira, cuiden bien cómo se están dirigiendo. El rey ha aprendido por amarga experiencia que cuando se aleja uno con Dios, Dios va a tratar con ellos. Entonces el hombre no puede pecar con impunidad, va a tener que tratar Dios con ellos. El que va sobre la cerca de la voluntad de Dios, la serpiente del pecado lo va a agarrar, y Josafat está tratando de advertirlos a ellos de experiencia propia de los peligros que es cuando alguien se levanta contra Dios. Fuera de la voluntad de Dios siempre está prohibido terreno. Hay cosas que no se pueden hacer. Y Josafat les está diciendo: mira, si pecamos contra Dios, la ira de Él va a venir a nuestras vidas, nos vamos a meter en problemas. Entonces hasta ahorita las cosas van bien con Josafat. Él se ha arrepentido, él viene con vergüenza y con pena de que no le hizo caso al profeta Micaías y se mete en problemas. Viene con vergüenza, es confrontado por otro profeta. Aparentemente entonces él se tiene su momento con Dios. Él comienza a conducir a todos a Dios y trata de hacer las cosas bien. Pero entonces ahora sí llegamos al mensaje. Eso nos lleva entonces, número 4, al knockout de Josafat. Ahora sí llegamos al punto donde todas las cosas parecen ser bien, se ven bien, él está haciendo las cosas bien, pero luego él enfrenta un problema. Capítulo 20, noten: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, dice, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Temar, que
es En Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hermanos, Dios siempre está con nosotros, que esto quede claro. Pero a veces no sentimos su presencia en nuestras vidas porque estamos muy ocupados con nuestras propias decisiones y planes. Les vuelvo a decir, Dios siempre está con nosotros, pero cuando no sentimos su presencia es porque nosotros estamos bien ocupados, estamos haciendo diferentes cosas. Vean, por favor, es por eso que toma una crisis para llevarnos a una experiencia de cara a cara con Dios. No hay nada que nos lleva a algo que nos llame la atención como una crisis, un problema que nos haga correr a Dios. Incluso noten, para poder experimentar la presencia de Dios, muchas veces necesitamos enfrentar una experiencia que demande la presencia de Dios. Hay cosas como las que está enfrentando Josafat, que el ejército es más grande, el problema es mucho más grande. No hay nada en mi propia fuerza que yo pueda hacer para arreglar este problema. Entonces mi circunstancia hace una demanda de la presencia de Dios. Si voy a salir vivo de esta, necesito la presencia de Dios en mi vida. Esto fue lo que necesitaba el rey Josafat. Él necesitó una experiencia en la cual era él y Dios solamente. Y esto fue lo que más necesitaba él. Antes de continuar, déjales doy un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. Después de una larga historia de un reino unido de Israel, gobernado por Saúl, David, Salomón, Israel, Israel se había dividido en dos reinos. Israel era el reino del norte con 10 tribus, Judá era el reino del sur, incluidas las tribus de Judá y Benjamín. Jeroboam fue el primer rey del nuevo Israel, y Reboam fue el primer rey de Judá. Ahora, el reino del norte fue dirigido por reyes idólatras durante más de 200 años y cayó en manos de los sirios en el año 722 antes de Cristo. Entonces él reinó el sur de Judá, incluía la ciudad de Jerusalén, y estuvo a cargo de una mezcla de reyes buenos y reyes malos durante casi 350 años, antes de caer ante los antes de Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Josafat fue uno de los buenos reyes de Judá. Reinó durante 25 años a principios de la historia del reino del sur. Sin embargo, en cruces de crisis casi lo pierde todo. Estamos hablando, ya estaba a punto de perder su reinado. Y recuerden, él acaba de rebotar de una mala experiencia y ahora acababa de tomar estas decisiones. Yo pienso que él pensó que ya estaba seguro porque ya estaba haciendo las cosas bien. Y así como usted y yo, muchas veces que aunque estemos en el centro de la voluntad, tenemos como una expectativa que nada mal pudiera suceder. Ahora de repente se encuentra este gran ejército yendo hacia él, que de seguro si Dios no hubiera intervenido aquí, él lo hubiera perdido todo. Pero es aquí donde a Dios le fascina ese tipo de problemas en nuestras vidas, porque estos problemas o te hunden, te amargan, o te mejoran y te fortalecen. Uno decide qué va a suceder en este tipo de problemas dentro de la vida. Entonces vemos que Josafat está noqueado, está con miedo. La Biblia dice en el versículo 3 del capítulo 20, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló. Estamos hablando, él está temblando con temor. Amén. Y muchas veces usted y yo necesitamos algo muy similar, algo que amenace, algo que te ponga a temblar un rato, porque nada te lleva a la presencia de Dios tan rápido como un problema que es más grande que tú, un problema que te sobrepasa, un problema que no tiene solución humana, un problema que amenaza lo que más amamos. Y de repente nos encontramos como Josafat con un tremendo temor.
y con una tremenda humillación, y esas son las experiencias que invocan, que demandan la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto entonces nos lleva, no solo vemos entonces a Josafat noqueado, pero noten este quinto, por favor. Vemos las características de una crisis. Al estudiar aquí la vida de Josafat, tenemos que comprender entonces qué sucede, cuáles son las características de una crisis cuando usted y yo enfrentamos una, o cuando estamos enfrentando un pueblo más grande que nosotros, un enemigo que parece ser que es más poderoso que nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos detectar las características de una crisis? ¿Por qué? Porque así como sabemos, ¿verdad?, que cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, ¿cómo sabemos si es una crisis, si esto va a largo plazo? Así que vamos a tratar de detectar cómo sabemos que estamos en una crisis, como en la que se metió aquí Josafat. Primero quiero que veamos, vas a saber que estás en una crisis cuando llegas a un punto de impotencia que se refleja en tus palabras. Vas a saber que estás en una crisis cuando llegas a un punto de impotencia que va a ser reflejado en lo que dices. Noten, por favor, el versículo 3, dice la Biblia que él tenía temor. Ahora noten en el versículo 6 las palabras que comienza a decir Josafat con Dios. Dice, y dijo: Jehová Dios nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Noten el versículo 2, porque la oración de Josafat se va del versículo 6 al versículo 12, y noten el versículo 12. La Biblia dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Quiero que veamos, hermanos, aquí que vas a saber cuando estás en una crisis, cuando estás diciendo algo muy similar a Dios. No sabemos qué hacer, no tenemos la fuerza ni la capacidad para tratar con este problema. Así que Dios, nuestros ojos están puestos sobre ti, porque ya no hay nada que podemos hacer, no hay nada humanamente que podemos hacer. Así que sin fuerzas y sin aliento, Dios, nos ponemos en tus manos para ver qué es lo que tú puedes hacer. Entonces, ¿cómo sabes cuando estás en una crisis? Cuando ya sabes que no hay nada que puedes hacer, hasta tus palabras a Dios van a revelar que ya llegaste al fin de tu cuerda humana. Pero segundo, no solo es reflejado por las palabras, pero luego te sientes impotente. Una cosa es decir, las cosas están muy malas, no hay nada que puedo hacer. Y otra cosa es sentirte así, y sentirte que ya no puedes más. Recuerden, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estás en una crisis, cuando te sientes impotente, desesperado, no tienes los medios para cambiar las cosas. No hay ningún monto de dinero que pueda arreglar tu problema. No hay nada que puedes hacer para revertirlas o corregirlas. Entonces ya sabes que estás en esta crisis donde ahora te sientes impotente. Cada uno de nosotros ha pasado por unos momentos así donde no hay nada que se puede hacer y solamente esperar. Vean por favor en la pantalla, el mundo a menudo entra en pánico y uno sabe qué hacer cuando llega y no sabe qué hacer cuando llega una crisis, cuando se enfrentan a obstáculos abrumadores. Sigan por favor, pero nosotros como creyentes debemos ser diferentes en nuestra respuesta a una crisis. ¿Por qué? Noten, da miedo al ver directamente a nuestro gigante de oposición. Obviamente da miedo, pero déjales digo algo, pero nosotros respondemos distintos. Quiero que recuerden que cuando David enfrentó a Goliat, no lo enfrentó en su nombre, lo enfrentó en el nombre de Jehová.
Y eso hace toda la diferencia, porque en nosotros no está la solución. En el poder de Dios está toda la solución. Entonces tenemos que responder diferente. La gente sin Cristo, con buena razón, debe de sentir un desamparo y sin solución, pero no un cristiano de Dios quien tiene el Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Nosotros podemos correr en oración. Ahora, el sentimiento de desamparo va a existir en cada ser humano. No hay super cristianos aquí, aunque te creas. Todos, cuando enfrentamos dificultad, vamos a sentir miedo, vamos a sentir impotencia. La gran diferencia es que cuando nosotros ya nos sentimos así, sabemos a dónde correr. El incrédulo no va a saber a dónde correr. El que no tiene a Cristo como Salvador personal no sabe a dónde correr. Entonces quizás, hermanos, quizás ahorita no estás en una crisis, a lo mejor vas a entrar a una, pero da miedo, como les digo, ver directamente al gigante de la oposición. Y quizás no tienes uno, pero quiero que vean aquí, por favor, quizás te sientes que vienen por todos lados y no sabes qué hacer. Quizás su problema no es un gigante, quisieras tener un gigante, pero al examinar tu vida tienes muchos gigantes y muchos problemas por todos lados. Es casi seguro que has estado en el punto que sientes que tu vida está ya derrumbándose, poco a poquito, ¿verdad? Podría ser una crisis de salud, podría ser un catástrofe en una relación en la que tienes, quizás un colapso familiar, problemas profesionales, sueños perdidos o incluso el desorden financiero. Yo no sé qué crisis es, o a lo mejor es un poquito de todas estas. Pero déjales digo esto, vean por favor, si no sabes qué hacer, estás en crisis. Yo sé que suena sencillo, pero si estás en un momento en tu vida donde no sabes qué hacer, pues estás en una crisis, estás pasando por algo que ya te superó. Debido a lo desconocido y los sentimientos de falta de ayuda, una crisis nos trae mucho miedo a nuestras vidas. Tenemos miedo cuando no tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas. Es un recordatorio que somos personas falibles e imperfectas. En nuestras situaciones necesitamos desesperadamente la intervención del Señor para poder lograr un rebote en nuestras vidas. Vemos al rey Josafat entrar en un problema que está más allá de su alcance humano para poder arreglar o para poder solucionar. Por esa razón tiene miedo. Después veremos que al rey, ¿verdad? Esto lo lleva hasta llorar y está en la presencia de Dios. Pero antes de que cualquier cosa pudiera suceder a su favor, Josafat tuvo que hacer muchas correcciones en su vida y en la vida del reinado. Y aunque los tiempos de hoy son un poco diferentes, hermanos, y las situaciones van a ser variables porque no tenemos ahorita un ejército caminando hacia nosotros, debemos seguir la misma fórmula para la intervención divina en nuestros propios rebotes personales. ¿Y cuáles son esos? Vean en la pantalla, por favor. Dios es siempre fiel y siempre presente en nuestras circunstancias. Pero noten, por favor, quiero que esto quede claro, pero noten siguiente. Él no quiere ninguna fórmula o estrategia secreta de nosotros, solo un simple regreso a nuestra dependencia de Él solo. ¿Qué estoy tratando de decir? Es que muchos comenzamos como seres humanos a buscar la fórmula mágica para el éxito y la fórmula mágica para salir de esto, cuando lo único que Dios quiere es que regresemos y dependamos de Él solamente. No hay fórmulas, es nomás ir a Dios y depender de Él solamente. Y como veremos en esta historia del rey, eso es lo que Dios quería de Josafat, que no dependiera de su ejército, que no dependiera de su fuerza, de su inteligencia. Esta crisis lo llevó a depender solamente de Dios. Y al ver este desafío gigantesco que Josafat
está enfrentando. Y lo vemos que simplemente levanta las manos, ¿verdad? Como en desesperación, y está tratando de decir, no puedo, yo no puedo con esto. Es demasiado grande para mí. Yo no tengo las fuerzas ni la capacidad para poder lograr esto. Toda la oración de Josafat es registrada del versículo 6 al versículo 12. Josafat no era perfecto. Ya había tenido su caída, como habíamos entendido antes con Acab, pero supo que él podía ir a Dios. Y aquí es donde muchas veces no entendemos, hermanos. Porque hay veces que el diablo nos convence que Dios no nos va a aceptar a nosotros. Él nos tiene muy convencido de que como ya hemos fallado, Él ya no quiere nada que ver con nosotros. Y cuando Él hace y logra eso en tu mente, el diablo tiene victoria, porque entonces en lugar de correr a la solución, te sientes inseguro, incapaz, te sientes menospreciado, lo cual nunca recibes una restauración completa, porque te sientes avergonzado a acercarte a Dios. Pues Josafat había caído, Josafat fue reprendido, Josafat arregló en su corazón, y aún en su estado imperfecto, él supo que siempre podía ir a Dios. Vean por favor aquí, al enfrentar su crisis en su propia imperfección, si comienza a buscar a Dios y pone su corazón hacia Él, hará la diferencia. Por ejemplo, vean, Dios nunca excusa las imperfecciones o el pecado, pero puede retener su ira contra ellos, y eso es lo que hace la diferencia. Porque no es como que porque vayamos a Dios, no quiere decir que no hemos cometido error, pero esto puede hacer la diferencia. Les voy a decir por qué. Vean por favor, Él puede registrar la seriedad de tu búsqueda de Él y no darte todas las consecuencias que mereces por tu pecado. Y merecemos muchas cosas por el pecado, pero el hecho que estamos buscando a Dios hace la diferencia. Nunca se ha puesto a pensar, cada persona en la Biblia cometieron serias cosas en contra la voluntad de Dios, y uno pensaría, pero ¿qué está pasando? Pero ¿sabes lo que ellos hacían? Iban a Dios, y como que Dios sobrepasaba muchas veces por la sinceridad y el fervor con el cual buscaban a Dios. Ninguno de nosotros merecemos nada de Dios, desde el inicio. Pero todos comprendemos que a pesar de lo que somos, Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas y puede hacer grandes cosas en nuestras circunstancias, no porque somos algo especial, sino a pesar de nosotros, así como lo hizo con varios individuos en la Biblia. Dios vio el esfuerzo de Josafat al tratar de dirigir todos hacia él. Hasta se puso un poco radical en la forma que él quería ahora dirigir el reino. Quería estar seguro, ¿verdad?, que todo iba bien. Pero ¿por qué? Será la pregunta. Porque muchas veces sucede que Dios no contesta inmediatamente nuestras oraciones, y es muy importante saber que nosotros hemos estado haciendo todo lo posible. Josafat ya estaba dirigiendo gente a Dios, ya estaba poniendo nuevas leyes en el lado jurídico. Él estaba haciendo todo lo posible, advirtiendo de que no retrocedan en su caminar, ¿verdad? Y ahora, ¿qué está sucediendo? Enfrente a una crisis, él necesita una respuesta lo más rápido posible, y por eso es muy importante saber y reconocer que Dios puede pasar por alto la gravedad de las consecuencias que merecemos, pero muchas veces Él ve la sinceridad, y por su misma misericordia, sin explicarlo cómo ni hasta dónde llega, ni todo lo que hace, pero muchas veces puede decir, mira, tú mereces esto, pero veo que estás sincero, veo que sí pediste perdón con sinceridad, voy a sobrepasar en esta ocasión. Pero nunca sabemos cómo decide y cómo lo va a hacer, porque lo ha hecho muy diferente en la Biblia. Pero es importante saber que estamos bien con Dios. No es que Dios no pueda escuchar, es que no hemos arreglado
lo que Él quiere que arreglamos. Y es ahí donde está quizás la clave de nuestro rebote. No es tanto que Dios no esté escuchando, es que sí está escuchando nuestras oraciones. El problema es de que todavía no hemos arreglado lo que Él quiere que arreglemos. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Y eso es importante, hermanos, cómo los pecados pueden dividirnos de que Dios, para que Dios no haga nada de nuestra oración. Vean por favor en la pantalla, demasiada gente quiere que Dios se ajuste a ellos y no ellos a Dios. Hay bastante gente que como que está demandando que Dios se acomode a lo que ellos quieren. Josafat hizo mal, pero él ajustó su corazón hacia las cosas de Dios. No es como que él demandó que Dios cambiara para el favor de ellos. Muy similar a lo que los homosexuales de hoy están tratando de hacer. Ellos quieren que Dios cambie su justicia, su santidad, en el nombre del amor. Y eso nunca funciona. Dios es Dios, Él tiene su Biblia, Él tiene su palabra, Él tiene sus reglas. Pero nunca debemos de nosotros tratar de someter a Dios a nuestra ideología. Nosotros tenemos que someter nuestra ideología a la voluntad de Dios. Así es como funciona esto. Pero hoy en día hay gente que está sacando cosas fuera de contexto porque Dios es amor. Eso quiere decir que Él tiene que aceptar todo el pecado que comete el ser humano y todo lo que practica, si no es amor. Lo que están tratando de hacer es, quieren acomodar a Dios a la ideología de ellos, cuando lo que Dios está esperando que exista un arrepentimiento genuino entre los seres humanos para poder acercarnos a Dios bajo los términos de Dios, no bajo nuestros términos. Así es como esto funciona, así es como la deidad funciona. Entonces, pero esto nos lleva entonces al número 6, y quiero que veamos rápidamente. Noten las oraciones en una crisis. Entendemos lo que son las características de una crisis, las estaba pasando Josafat, pero ahora quiero que veamos cómo se ora en un momento de crisis, que es algo que aprendemos también de Josafat. Cuando Josafat ora, inicia con unas palabras muy únicas aquí. Incluso vean el versículo 6, nomás para comenzar con esto. Dice la Biblia: y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Noten que cuando uno está en crisis, muchas veces comienza con palabras reafirmando lo que Dios ya sabe de Él mismo. Lo vemos durante toda la Biblia. Es una forma de que nosotros recordamos a Dios lo que Él dice, lo que Él es, porque queremos orar bajo esos términos de lo que nosotros conocemos de Dios. Incluso, noten que cuando Dios estableció su pacto con David, vean cómo David responde en 2 de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido, está bien, lo que has prometido está bien a tu siervo. Noten otra vez las palabras específicas de lo que Dios está diciendo, o lo que David le está diciendo a Dios. En la dedicación del templo, Salomón dijo, noten, 1 de Reyes 8:23. Dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan adelante de ti, con todo su corazón. Noten otra vez, recordándole a Dios lo que Él es. Cuando Nehemías escuchó un informe acerca de lo que de la condición de Jerusalén, él dijo lo siguiente, Nehemías 1:5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Les quiero decir esto, hermanos, que cuando estamos en una crisis y vamos a Dios con estas palabras, no es como que le estamos diciendo algo a Dios que Él no sabe. Lo que esto demuestra de corazón es que nosotros estamos confiando en lo que su palabra dice de Él. Entonces, cuando viene un ejército contra ti y eso es muy grande para ti, en tu poder para arreglar, por eso Josafat dijo: ¿a poco no está en tus manos todo eso? ¿A poco no eres el Dios tan grande que puedes arreglar cualquier cosa en la forma que tú quieras? Dios ya sabe esto. Pero el hecho que Josafat le está diciendo esto es como diciendo: tengo fe en lo que yo sé que tú eres. Por lo cual, vean las oraciones entonces de una crisis. Primero, las oraciones de crisis inician con un reconocimiento de quién es Dios. Incluso pueden poner en paréntesis: y harás tus peticiones conforme a lo que conoces de Él. Eso también te ayuda como recordatorio a ti mismo. Así comenzó Josafat en el versículo 6, describiendo a Dios: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú ese Dios en los cielos? Y comienza a decirle a Dios quién es Él. Josafat se dio cuenta de que su crisis no tenía la última palabra. Así como su crisis, hermanos, su problema que usted enfrenta no tendrá la última palabra. ¿Por qué? Porque vean, noten, puede parecer definitivo porque estás abrumado y asustado, pero nunca dejes que tus sentimientos se asienten en juicio sobre tu fe. Eso es lo que los carismáticos hacen. Incluso, déjales digo, siempre debe dejar que su fe juzgue sus sentimientos. Porque muchas veces vas a enfrentar problemas, hermanos, y lo primero que vas a sentir es derrota, pero es cuando viene nuestra fe y corrige nuestro sentimiento. Todo problema va a producir el mismo sentimiento en todos nosotros. Pero nosotros no somos guiados, no debemos de ser guiados por los sentimientos. Tiene tarde o temprano que nuestra fe corrija nuestros sentimientos. Porque como seres humanos, hermanos, somos bien débiles, vienen los problemas y nos agüitamos antes de tiempo. No se ha terminado la canción y ya nos sentimos que hemos fracasado y que ya no hay vuelta en esto. Cuando Dios dice: oye, todavía no me has dado ni oportunidad a mí todavía de arreglar las cosas. Entonces los sentimientos siempre, nosotros debemos de juzgar nuestros sentimientos con nuestra fe. Pero vean algo más aquí que les quiero decir: los sentimientos siempre siguen las circunstancias. Ellos reaccionan. En otras palabras, cada sentimiento que tiene es una reacción a lo que está sucediendo. Y es por eso que es muy fácil perdernos entre sentimientos encontrados. Es por eso tener a alguien que te diga lo que necesites escuchar en diferentes tiempos de tu vida, que te ayude a corregir muchas veces un espíritu que ya se está dando por vencido. Alguien tiene que infundir fe para que corrijas ese sentimiento, para que puedas salir de ese sentimiento. Por eso noten, cuando estás en medio de una crisis, necesitas recordarte a ti mismo lo que es verdadero y real acerca de Dios, que gobierna sobre todo. Todos nosotros tenemos que seguir este patrón. Entonces, lo primero que haces o las primeras palabras que salen de tu boca cuando oras en una crisis, comienzas a hablar de tu conocimiento de lo que Él es. Segundo, quiero que vean, las oraciones de crisis recordarán a Dios sus victorias pasadas. Algo curioso, ¿verdad? Dice el versículo 7, de nuestro Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Noten que otra vez aquí lo que Josafat está diciendo: oye, tú ya lo has hecho en el pasado. No recuerdas. Imagínense cuántas veces debemos de orar nosotros: Señor,
¿No recuerdas cuando usaste tu poder para tumbar, verdad, las paredes de Jericó, o tu poder para abrir el mar rojo, o tu poder para darle vista al ciego, o tu poder para darle de comer a los 5,000? ¿Que no todo esto es cierto de ti? ¿No podrás con tu poder ayudarme a mí también? Hermanos, déjales digo, todo esto es Josafat tratando de decirle: Señor, yo creo en todo lo que yo he escuchado de ti. Yo creo todo lo que se dice de ti. Y así como lo hiciste en el pasado, quiero que lo hagas ahora en mi presente. Las oraciones de crisis acordarán a Dios de sus victorias pasadas. Tercero, noten. Las oraciones de crisis reconocen la palabra de Dios y se agarran de ella. Noten el versículo 10, por favor. 10. Dice la Biblia: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, y cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, perdón. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Versículo 10. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora, vean esto, hermanos, esto es bien importante aquí. Aquí está Josafat, y lo que le está diciendo a Dios, otra vez recuerden de aquí, el arte de la oración y lo que él está haciendo. Él está diciendo a Dios: ¿te acuerdas que esta tierra tú nos las diste a nosotros? ¿Te acuerdas que tú mismo dijiste que no querías a estos pueblos aquí? Entonces le está diciendo: pues éntrale, Señor, pues porque tú dijiste. Él mismo está basando lo que cree, lo que está orando, en lo que Dios ya había dicho, hermanos. Y se está agarrando de estas promesas y le está diciendo: Dios, solo te estoy pidiendo que actúes conforme a lo que ya prometiste. Ayúdame con este pueblo. De todas maneras, tú tampoco los quieres en esta tierra, porque esa tierra nos las diste a nosotros. Josafat admitió que era impotente a lo que él estaba enfrentando y que él no sabía qué hacer. Es lo que está diciendo en el versículo 12. No sabemos qué hacer, dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Vean por favor aquí en la pantalla. Pero en lugar de enfocar su vista en el problema, desvió la mirada hacia Dios. Es muy fácil ver y contar el número del ejército contrario. Hermanos, es muy fácil ver y contar todo lo negativo en tu vida, todos los problemas, y estar abrumado por esto. Pero es mejor desviar nuestra mirada del problema y ponerla sobre Dios. Vean por favor, mientras el enemigo pueda mantener tus ojos en tu problema, estarás mirando la cosa equivocada. Josafat movió su mirada de la crisis a Dios, donde debería estar sus ojos. La Biblia nos dice en Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde están tus ojos? Va a dirigir tu cuerpo. Entonces tenemos que estar seguros que nuestros ojos estén en Dios, no importa cuál sea nuestro problema. Y por último quiero nomás darles, vean ahora sí el rebote aquí. La batalla es del Señor. Vemos aquí cómo entonces Josafat se fue del piso a tener otra victoria en su vida que Dios le trajo. En el versículo 14 noten que aquí Dios no duró mucho para contestar a Josafat, y dice: y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Giel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Jehová, oíd Judá,
todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Otra vez aquí le está diciendo, mira, no se preocupen, todos tranquilos. De todos modos, la guerra esta no va a ser de ustedes. La guerra, la batalla va a ser del Señor. Les dio unas palabras muy específicas que ellos tenían que seguir. Y es aquí donde viene un poco raro, porque todavía les dice, mira, no vean el número del ejército, ustedes tranquilos, ¿verdad? Incluso, vean por favor aquí el versículo 15, y dijo, en la última parte dice, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Cuántos no dijeran, no, hombre, si yo viera esta batalla, si yo viera este ejército, estuviera un poco temblorizo, ¿verdad? Un poco con temor. Pero Dios les dice, tranquilos a todos. Las instrucciones de Dios a los cuales ellos tenían que obedecer son fuera de lo ordinario, hermanos. Es fuera de este mundo. A la misma vez, estamos impuestos a escuchar órdenes fuera de nuestra razón, algo que usted y yo vamos a ver como ridículo, pero para Dios es algo donde está demandando de nosotros que pongamos nuestra fe en Él por completo, como marchar alrededor de una pared para que se caiga. Se podría haber caído de miles de diferentes formas, pero Dios quería que todos los días marcharan. Es algo que a la lógica del ser humano no tiene sentido. Pero vean estas reglas, estas órdenes que Dios les dio. Versículo 16, noten, dice la Biblia: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Parados, noten, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Noten el monto, hermanos, de fe que toma esto. Les está diciendo Dios, no van a tener ni armamento ni nada. Ustedes nomás salgan, quédense quietos y vean a Dios obrar. Nuestra tendencia como seres humanos, hermanos, es, no sé, la Biblia no dice, pero ¿cuántos no se habrán llevado la espada nomás por si las moscas? Y Dios les había dicho, no lleven nada, mira, ustedes nomás se van a quedar quietos y van a ver mi salvación, lo que yo puedo hacer. La batalla, hermanos, es del Señor. Ahora, no sé usted, ¿verdad? Pero yo sí la estaría pensando, me llevaré mi espada, yo sé que Él me dijo que no necesito nada, pero no sé, es que así es nuestra mente humana. Cuando ya viene la amenaza, comenzamos a sobrepensar todo lo que Dios ha prometido. Comenzamos a dudar lo que Dios ya ha prometido. Él les dijo, mira, no se preocupen, ustedes nomás van a estar quietos. Vean por favor ese principio muy importante aquí en la pantalla. Quiero decir, suena bien, la batalla es del Señor, pero frente a un ejército real con armas reales, ¿habría querido quedarse ahí quieto? Sería la pregunta millonaria. ¿Usted quisiera quedarse ahí al ver un ejército y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa, aquí me voy a quedar parado? Y yo sé que todos pensaríamos, ¿verdad? Sí, yo sí, ¿verdad? Y somos un montón de Pedros que hablamos antes de tiempo, ¿verdad? Ya sé, hay muchos que me están, yo sí lo hiciera, sí, bueno, primero diezma y luego veremos si te paras ante estos ejércitos. Pero sigan viendo, por favor, noten, no creo que la mayoría de nosotros lo haga. Pero es por eso que muchas personas no pueden presenciar los rebotes imposibles que Dios tiene para ofrecerles. Noten, su plan parece demasiado fácil o demasiado inusual para confiar, por lo que nos aferramos al problema con nuestras propias manos.
¿No se identifican muchos? Le están dando vueltas, la esposa sigue predicándole al esposo para cambiarlo y manipularlo, etcétera. Y muchas veces uno piensa, yo lo voy a hacer, yo sé, a mi manera, aunque la Biblia dice sin palabra y con una conducta respetuosa. Eso suena muy inusual. Igual un hombre, igual jóvenes que andan en rebeldía. Todos tenemos que pensar en eso, que la Biblia nos dice, si vamos a recibir nuestro rebote imposible de Dios, tenemos que también seguir sus mandamientos sencillos. Quizás hasta los podemos ver nosotros como ridículos, pero los tenemos que seguir si es que queremos experimentar un rebote genuino, para no arruinarlo con nuestras propias manos. Vean, por favor, tratamos de encontrar una manera de resolver nosotros mismos. No hacemos lo que hicieron Josafat y los levitas, caer al suelo y alabar a Dios en voz alta. No hacemos eso. Nosotros queremos arreglar las cosas. Incluso para agregar más a la locura de esta batalla, cuando ya era tiempo de pelear, se pusieron, hermanos, en el día de la batalla, Josafat, noten lo que le dijo el enemigo. Vean el versículo 20, por favor. Versículo 20 del capítulo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Recuerden aquí, noten las palabras: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Les está diciendo, miren, hay una oportunidad para que le pongas reversa a esto. Luego, todavía para agregar más a lo ridículo de lo que está pasando aquí, versículo 21, noten. Y había consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen, alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que glorificad a Jehová, dice, por su misericordia. Cantaban: glorificar a Jehová por su misericordia, misericordia es para siempre. Hermanos, les vuelvo a decir, entonces aquí están, ya van a la batalla a la cual ellos no podían hacer nada más que estar quietos. Y no solo eso, mientras que van hacia esta batalla humanamente imposible, ponen a cantar a algunos. Yo sé, el canto es muy importante, pero se ponen a alabar a Dios, hermanos. Quiero que piensen en esto. Se ponen a alabar a Dios, que nos da este principio. ¿Será posible cantar, dad gracias, cantar sobre la grandeza de Dios en el medio de una batalla imposible? En el medio de que estás enfrentando algo que te abruma. Noten, por favor, tuvieron un servicio de adoración y acción de gracias en medio de una guerra. Eso está tremendo nomás al contemplar. Porque para poder ver lo que Dios solo puede hacer, tienes que aún dar gracias en medio de aflicción y en medio de dolor y en medio de estar un poco perdidos y desubicados. Es por eso que cuando yo les digo a los matrimonios, mira, cuando se estén peleando, no es el día que no vengan a la iglesia. Hay muchos que me están escuchando que se pelean y luego, no ir a la iglesia porque pues no queremos quedar mal. Es cuando más necesitamos, amén. Es posible adorar a Dios en medio de conflicto. Una vez estaba en Morgan Hill, hermanos, en mi primera iglesia. Nunca se me va a olvidar porque los hermanos, él era un ujier y la hermana era una maestra de escuela dominical. Recuerdo que iban entrando y se notaba, hermanos, que se venían agarrando. De milagro no se agarraron a cachetadas ahí enfrente de nosotros, pero eso es lo que hicieron. Ellos entraron al estacionamiento, le dieron la vuelta porque tenía el estacionamiento entrada y salida, y salieron por el otro lado a no verlos otra vez. Entonces,
Esa tarde tampoco vinieron, yo les hablé el lunes, oye, ¿qué está pasando? Y me dijeron, así me dijeron, pastor, es que nos daba pena entrar así, estábamos enojados y me daba mucha pena entrar así a la iglesia. Y pues yo le dije, ¿y pues qué estás pensando? ¿Que no es cuando más lo necesitas? ¿Que es imposible estar mal o estar en una lucha y no adorar a Dios? Aquí vemos que esta nación, hermanos, Josafat está dirigiendo un ejército a una pelea imposible. Lo que más necesitaban en ese momento era alabar a Dios, estar seguro, tener a Dios a su lado. ¿Estás en medio de una crisis? ¿Necesitas un rebote de algo que esté pasando en tu vida? ¿Una derrota? ¿Estás enfrentando una derrota emocional? Entonces alaba a Dios, magnifica su nombre. Ponte en tus rodillas y adora a Dios, aunque estés pasando por un problema. Él puede transformar el corazón, Él puede darte paz, Él puede, si Él quiere, arreglar otras circunstancias en tu vida. Eso yo no sé, lo único que yo sé es que la solución no es correr lejos del obstáculo, es adorar a Dios en medio de este obstáculo. Nunca seas demasiado reservado o sofisticado para bendecir al Señor y darle alabanzas cuando a Él le corresponde el ser alabado. Los levitas lo alababan en voz alta y a veces también caían en sus rostros. ¿Qué aprendemos de esto? Vean, por favor. A pesar de tus circunstancias, alaba a Dios sin restricciones. En medio de tu confusión, bendícelo. Sigan, a pesar de cualquier contratiempo financiero o incertidumbre de salud, ponte de rodillas y honra a Dios con tus labios y tu corazón, y luego con tu estilo de vida. Incluso si su rebote no ha llegado, si ha sido derribado o noqueado, bendiga su santo nombre, porque Él es un gran Dios y hará maravillas cuando confías en Él con fe. Pero solamente Él puede hacer esto. Y tienes que confiar en Él. Y yo sé que muchas veces duele ser noqueado. Yo entiendo. Y la humillación y la vergüenza y la pena. Y especialmente cuando caemos y otros se dan cuenta, qué pena, qué vamos a hacer. Pero eso no es problema. Adoremos a Dios en medio del problema, en medio de la caída, y Dios puede obrar a nuestro favor. Y a pesar de lo que somos, y a lo mejor merecemos por malas decisiones estar tirado en la lona, a lo mejor es cierto, a lo mejor nosotros lo merecemos. Pero así como Josafat merecía peor por haber hecho alianzas incorrectas, también usted y yo podemos encontrar una pizca de gracia donde hace toda la diferencia en cualquier dificultad que estamos enfrentando. Pero tendrás que estar dispuesto a hacer aquellas cosas que tú sabes que chocan con tu ser. Yo sé, hay muchas, como amar a tu enemigo como a ti mismo, como el orar por ellos, el hacerles bien, como el respetar a tu esposo como al Señor, como el amar a tu esposa como la iglesia, ¿verdad? En cuanto depende de nosotros estar bien con todo mundo. Todo ese tipo de cosas, yo sé, van en contra de nuestro ser, pero si nosotros hacemos lo correcto, si nosotros nos sometemos a Dios y en medio de estar en el suelo, poder decir, Señor, yo merezco estar aquí. Fui pero un tonto en la forma que yo decidí y merezco estar aquí, pero ahorita quiero tu misericordia, pido tu misericordia, quiero que me ayudes. No porque merezco que me ayudes, sino porque yo sé que tú eres misericordioso. Y comenzar en medio de la crisis, articular una oración reconociendo lo que conocemos de Dios y lo que estamos pidiendo por lo que sabemos de Dios. Y así es como Josafat recibió su respuesta. Le dijeron, Josafat, no te preocupes, la batalla va a ser del Señor, la guerra va a ser del Señor. Las órdenes para ustedes es no más quedarse quietos, ni van a necesitar con qué pelear, van a estar ahí y se van a quedar quietos. Y yo me voy a encargar, y es más, ni les leí, pero vayan ahí al capítulo 20
Noten por favor cómo termina esta batalla, porque ahí los dejé colgados nomás. Noten el versículo 22 por favor. Dice la Biblia: y cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas a Jehová, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de el monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que los podían llevar 3 días, y estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Nomás al comprender lo que sucedió aquí, ellos se quedaron quietos, están viendo todo el escenario y se comienzan a matar entre ellos. Esto es clásico Dios obrando. Solo Dios puede causar que esto suceda. No solo ganaron una guerra que ellos ni pidieron, recuerde que ellos decidieron atacar a Josafat, pero ahora duran 3 días recogiendo las riquezas del botín. Ellos están recogiendo todas las cosas, hasta prosperaron por este problema que tenía el potencial de arruinarlos. Ahora termina siendo una bendición para ellos. Entonces yo les digo, hermanos, quizás aquellas cosas que más estamos detestando en nuestras vidas son bendiciones disfrazadas en problemas. Nunca se imaginó Josafat el fin de esta historia, nunca se imaginó todo lo que se iba a recoger, cómo Dios iba a librarlos, pero también solo Dios puede organizar algo así como lo que hemos leído. Entonces les animo, hermanos, si como Josafat usted se encuentra contra un ejército que es mucho más grande que usted, póngase a orar, póngase a pedir a Dios ayuda, póngase a seguir las instrucciones de Dios y comience a buscar su rebote, que cuando suceda va a ser milagroso, va a ser algo que nunca se esperó, pero solamente Dios puede hacer ese tipo de cosas. Vamos a orar, hermano. Señor, yo te pido por favor que bendigas este mensaje. Te pido, Señor, que bendigas a todos los que han estado escuchando. Te pido que obres en el corazón de ellos y te pido que se tomen decisiones en este momento. Nadie viendo, por favor, nadie viendo.